¿Cómo ir más allá del ego? Aproximadamente al mismo tiempo que el marco rígido del dualismo científico se desmoronaba en la física, un joven matemático llamado Kurt Gödel, que por entonces solo tenía 25 años, estaba trabajando en lo que es sin duda alguna el tratado más increíble de su especie. Esencialmente se trataba de un análogo lógico del principio de incertidumbre de Heisenberg en física, conocido en la actualidad como el teorema de la incompletitud. Incluye una rigurosa demostración matemática de que todo sistema de lógica debe tener por lo menos una premisa que no puede ser demostrada o verificada sin contradecirse. Así pues, es imposible establecer la congruencia lógica de ningún sistema destructivo complejo, a no ser suponiendo principios de razonamiento cuya propia coherencia interna está tan abierta al cuestionamiento como la del sistema mismo. Así, tanto en el nivel lógico como en el físico, la verificación objetiva no es un sello de realidad, a no ser en la ficción consensual. Si todo ha de ser verificado, ¿cómo se verifica al verificador? Puesto que éste es indudablemente parte del todo. En otras palabras, cuando el universo queda seccionado en un sujeto frente a un objeto, en un estado que ve frente a otro estado que es visto, siempre hay algo que se deja fuera. En esta situación, el universo siempre se eludirá parcialmente a sí mismo. Ningún sistema de observación puede observarse observando. El veedor no puede verse viendo. El ojo tiene siempre un punto ciego, y precisamente por esta razón, en la base de todos esos intentos dualistas, encontramos solamente la incertidumbre, la incompletitud. Además de renunciar a la división ilusoria entre sujeto y objeto, entre ondas y partículas, entre mente y cuerpo, entre lo mental y lo material, la nueva física, con la brillante ayuda de Einstein, abandonó el dualismo del espacio y del tiempo, de la energía y la materia, e incluso del espacio y los objetos. Ahora bien, esto tiene una importancia inmensa porque los hombres de ciencia solo pudieron darse cuenta de que el conocimiento dualista era inadecuado, reconociendo, por más oscuramente que fuese, la posibilidad de otro modo de conocer la realidad, de un modo de conocer que no opera separando al que conoce de lo conocido, al sujeto y al objeto. Eddington llama íntimo a este segundo modo de conocer porque en su funcionamiento el sujeto y el objeto están íntimamente unidos. Tan pronto como surge el dualismo sujeto-objeto, sin embargo, esta intimidad se pierde y queda reemplazada por el simbolismo e instantáneamente volvemos a caer en el mundo demasiado común del conocimiento analítico y dualista. Así pues, el conocimiento simbólico es conocimiento dualista. Y puesto que la separación entre sujeto y objeto es ilusoria, el conocimiento simbólico que de ella se sigue es, en cierto sentido, igualmente ilusorio. La física, y para el caso la mayor parte de las disciplinas intelectuales de Occidente, no trataba con el mundo mismo, porque operaba a través del modo dualista del conocer, y por consiguiente trabajaba con representaciones simbólicas de ese mundo. Tal conocimiento dualista y simbólico es al mismo tiempo el rasgo más brillante y el punto ciego de la ciencia y de la filosofía, en tanto que permite alcanzar una imagen sumamente refinada y analítica del mundo mismo. Pero por más esclarecedoras y detalladas que puedan ser esas imágenes, no dejan de ser únicamente eso, imágenes. Por ende, tienen con la realidad la misma relación que una imagen de la luna tiene con la luna. Koritsky, padre de la semántica moderna, explicó con toda lucidez esta intuición al describir lo que él llamó la relación mapa-territorio. El territorio es el proceso del mundo en su realidad concreta, mientras que un mapa es cualquier notación simbólica que represente o signifique algún aspecto del territorio.
Lo evidente es que el mapa no es el territorio. Disponemos, pues, de dos modos de conocer básicos, como descubrieron los físicos. Uno que ha recibido los nombres diversos de conocimiento simbólico por mapas, inferencial o dualista, en tanto que el otro se ha considerado conocimiento íntimo, directo o no dual. Como hemos visto, la ciencia en general arrancó exclusivamente del conocimiento simbólico y dualista, guiándose por mapas y prestando atención a las sombras, pero como resultado de los últimos avances de las ciencias físicas, este modo del conocer, en algunos aspectos por lo menos, demostró ser inadecuado para ese conocimiento de lo real, con mayúscula, que tan engañosamente había prometido. Esta inadecuación impulsó a muchos físicos a recurrir al segundo modo de conocimiento, el conocimiento íntimo, o por lo menos a afrontar la necesidad de este tipo de conocimiento. A lo largo de la historia, pues, los hombres han entendido esta única realidad, abandonando temporalmente el conocimiento simbólico por mapas y vivenciando directamente esa realidad fundamental, el único territorio en que se basan todos nuestros mapas. Dicho de otra manera, dejaron de hablar de ella para vivenciarla, y es el contenido de esta experiencia o vivencia no dual lo que universalmente se considera como la realidad absoluta. La prueba final de esto no consiste en ninguna demostración lógica, sino en un hecho vivencial, y solamente si nos embarcamos en la experiencia de despertar en nosotros el segundo modo del conocer, podemos saber por nosotros mismos si tal cosa es o no es verdad. Los diferentes modos del conocer corresponden a diferentes niveles de la conciencia, a bandas distintas y fácilmente reconocibles del espectro de la conciencia. Además, nuestra identidad personal se relaciona íntimamente con el nivel de conciencia desde el cual y sobre el cual operamos. Por lo tanto, un cambio en nuestro modo de conocer da por resultado un cambio en nuestro sentimiento de identidad básico. Así pues, mientras estemos utilizando solamente el modo de conocer simbólico y dualista, que separa al sujeto conocente del objeto conocido, y después alude al objeto conocido con un símbolo o un nombre apropiado, nos sentiremos a sí mismos fundamentalmente distintos del universo y ajenos a él. Una identidad que se expresa en nuestro papel y nuestra imagen de nosotros mismos, es decir, en la imagen simbólica que hemos formado de nosotros mismos al convertirnos dentro de un marco dualista en objeto para nosotros mismos. El conocimiento no dual, sin embargo, no opera de esa manera, pues parte de su naturaleza es ser uno con aquello que conoce, lo que evidentemente trae consigo un cambio en la propia sensación de identidad. El contenido del modo no dual del conocer es la realidad absoluta, porque revela el universo tal como es absolutamente, y no como convencionalmente se divide y simboliza. Expresado en términos más estrictos, no hay una cosa que se llame realidad con mayúscula y otra cosa que se llame conocimiento de la realidad con mayúscula. Esta es una expresión sumamente dualista. Más bien, el conocer no dual es la realidad. Se toma a sí mismo como contenido. Y si seguimos hablando de conocimiento no dual de la realidad, como si ambas cosas estuvieran de algún modo separadas, es solo porque nuestro lenguaje es tan dualista que tropieza con tremendas dificultades para expresarlo de ninguna otra manera. Pero siempre debemos tener presente que el conocer y lo real con mayúscula se funden en la experiencia primaria. Puesto que los modos del conocer se corresponden con niveles de la conciencia, y puesto que la realidad con mayúscula es un modo particular del conocer, de ello se sigue que la realidad es un nivel de conciencia. Esto, sin embargo, no significa que la sustancia de la realidad sea la sustancia de la conciencia, ni que los objetos materiales estén realmente hechos de conciencia, ni que la conciencia sea alguna vaga nebulosa de algo indiferenciado.
significa solamente que la realidad es lo que se revela a partir del nivel de conciencia no dual al cual hemos llamado mente, con mayúscula. Que se revela es un hecho vivencial, una experiencia, pero aquello que se revela es algo que no se puede describir con precisión sin volver al modo de conocer simbólico. Por eso sostenemos que la realidad no es ideal, no es material, no es espiritual, no es concreta, no es mecanicista ni vitalista. La realidad, con mayúscula, es un nivel de conciencia, y solo ese nivel es real. Al expresar que solo el nivel de la mente, con mayúscula, o la mente simplemente, es la realidad absoluta, debemos aclarar que no se trata de la doctrina filosófica del idealismo subjetivo, aunque superficialmente fuera posible interpretarla así. Pues el idealismo subjetivo es la posición para la cual el universo puede ser explicado exclusivamente como el contenido de la conciencia, para la cual el sujeto o lo ideal es lo único real, mientras que todos los objetos son fundamentalmente epifenómenos. Sin embargo, esto no es más que una forma rebuscada y sutil de esquivar el problema del dualismo, proclamando que una mitad del dualismo, en este caso todos los objetos, es irreal. Además, cuando decimos que la mente, con mayúscula, es la realidad, no se trata tanto de una conclusión lógica como de cierta vivencia, como ya señalamos. La realidad es aquello que se entiende y se siente desde el nivel no dual y no simbólico de la mente, con mayúscula. Aunque hay un tipo de filosofía que habitualmente se cuelga de esta vivencia fundamental, la vivencia misma no es, en modo alguno, una filosofía, más bien es la suspensión temporal de toda filosofía. No es un punto de vista entre muchos, sino la ausencia de todo punto de vista, sea el que fuere. Nuestra concepción ordinaria del mundo como un complejo de cosas que se extienden en el espacio y se suceden en el tiempo, no es más que un mapa convencional del universo, no es real. No es real porque este cuadro pintado por el conocimiento simbólico, que se vale de mapas, depende de la escisión del universo en cosas separadas que se ven en el espacio-tiempo, por una parte y por la otra, en el veedor de estas cosas. Para que esto suceda, el universo tiene que escindirse necesariamente en observador frente a observado. El universo tiene que volverse distinto de sí mismo y por ende falso para sí mismo. De ese modo, nuestras imágenes simbólicas, dualistas y convencionales son sutiles falsificaciones de la realidad misma que intentan explicar. Pero la escisión no es tanto falsa como ilusoria, y las filosofías, psicologías y ciencias que de ella dependen no son, por consiguiente, erróneas, sino absurdas. El hombre no tiene más posibilidad de separarse del universo para después extraer conocimiento de él que la posibilidad que puede tener una mano de cogerse a sí misma o un ojo de verse a sí mismo. Pero el hombre, confiado, como está en el conocimiento dualista, intenta el absurdo y se imagina que lo ha conseguido. El resultado es una imagen o cuadro del universo que lo presenta como compuesto de fragmentos llamados cosas, desparramadas por el espacio y el tiempo, todas ajenas y separadas de la solitaria isla de percatación que el hombre actualmente se imagina ser. Perdido así en su propia sombra, confinado en ese cuadro o mapa puramente dualista del cosmos, el hombre se olvida por completo de lo que el mundo real es en su realidad. Y sin embargo, es ineludible que, si el universo se distingue de sí mismo y se falsea para sí mismo mediante la escisión entre el veedor y lo visto, el conocedor y lo conocido, el sujeto y el objeto, entonces una verdadera comprensión del mundo real solo pueda darse al entender que, como expresó Schoedinger
el sujeto y el objeto no son más que uno. Si esto es verdad, solo comprenderlo así puede reclamar el título de verdad absoluta. Mirar a través de las ilusiones que nos ha legado el conocimiento simbólico dualista y al hacerlo así, despertarnos al mundo real. Como este mundo real, en tanto que totalidad no tiene opuesto, es obvio que no se trata de algo que pueda ser definido o captado, ya que los símbolos no tienen significado en función de sus opuestos, en tanto que el mundo real no tiene opuesto alguno. Por eso se le llama vacío, sunyata, lo hueco, annoia, expresiones todas que solo significan que todo pensamiento y toda proposición referentes a la realidad son vacíos e inválidos. Al mismo tiempo equivale a decir que el mundo real está también vacío de cosas separadas, ya que las cosas son producto del pensamiento, no de la realidad. Si la realidad es inexpresable, no por eso deja de ser vivenciable, pero puesto que esta experiencia o vivencia del mundo real se da oscurecida por nuestros conceptos sobre ella, y dado que estos conceptos se basan en la escisión entre el sujeto que conoce y los conceptos que son conocidos, todas estas tradiciones afirman enfáticamente que de la realidad solo se puede tener una experiencia o vivencia no dual en la que no existe la brecha entre el conocedor y lo conocido, porque tal es la única manera de que el universo no sea devorado por la ilusión. Esto significa que la realidad con mayúscula y la percepción que tú tienes de ella es una y la misma cosa, lo que Britt llamaba la vivencia del universo por el universo. Ahora bien, a esta percatación hemos llamado el modo no dual del conocer, el universo que se conoce como universo. Este modo de conocer se corresponde con una función, estado o nivel de la conciencia que designamos como mente con mayúscula. Y puesto que conocer la realidad es ser la realidad, entonces podemos destilar toda la esencia de estas tradiciones en una frase como la realidad como nivel de conciencia o simplemente la realidad como solo mente con mayúscula. No tiene gran importancia que se la llame Brahman, Dios, Tao, Dharmakaya, vacío o de cualquier otra manera, ya que todas ellas apuntan igualmente a ese estado de la mente con mayúscula, no dual, en que el universo no se haya escindido entre el veedor y lo visto. Pero este nivel de conciencia no es difícil de descubrir, ni está profundamente sepultado en la psique. Más bien está muy próximo, muy cerca, continuamente presente, pues la mente no es en modo alguno diferente de ti.